Hola, mi nombre es Stephanie y bienvenidos a este tutorial, en el cual les estaré mostrando la manera en que yo dibujo flores, en 3 técnicas diferentes. Quédate hasta el final, ya que habrá un pequeño bonus de cómo integrar tus flores a dibujos de escenarios. Antes de pasar a las técnicas, entendamos la estructura de lo que dibujaremos. 1. ¿Cómo dibujar pétalos? Como yo lo veo, un pétalo tiene 3 partes: base, punta y el medio. La base es lo que está conectado al centro de la flor. Esta suele ser la parte más estrecha del pétalo. La punta, por otro lado, da hacia el exterior. Esta suele ser más ancha que la base y su forma suele ser redondeada o puntiaguda, dependiendo de qué tipo de flor estemos dibujando. Por último, la parte del medio suele ser la parte donde el pétalo tiene más anchura con respecto al resto. Esto puede ir variando, pero en general es lo que suelo seguir a la hora de dibujar pétalos. El atributo principal de los pétalos es que son curvos, no rectos. Siempre existe una curvatura hacia adentro o hacia afuera. Los pétalos no suelen ser formas perfectas. Tienden a tener hendiduras y leves dobleces. Ciertamente varía de qué tipo de flor estemos dibujando, pero por lo general es un factor que está muy presente. Perspectivas básicas para dibujar pétalos. Frente. Este es el más sencillo y simplemente dibujamos el pétalo sin mucha complejidad, teniendo en cuenta el centro de la flor y la dirección del pétalo. Usualmente los pétalos no están, como ya dije antes, rectos o tiesos, tienen curvas. De lado. En este caso, el pétalo se conforma de 2 líneas principales, una parte más recta y otra más curva. Cuando tengamos esta base podemos comenzar a darle leves ondulaciones para que se vea más orgánico. También podemos jugar con la posición del pétalo para que se vea la parte de adentro. Para visualizarlo mejor podríamos imaginar como si fuera una hoja de papel. Desde arriba. En este caso también se conforma por 2 líneas, ambas son curvas. La primera puede variar muchísimo, lo cual da espacio para jugar, incluso puede llegar a estar solapando la otra curva. Esto dependiendo de la punta que tenga el pétalo de la flor que estemos dibujando. Pero la segunda curva suele tener la misma forma, solo varía si está hacia adentro o hacia afuera. Por lo general suelo dibujar pétalos de esta manera. ¿Cómo dibujar capullos de flor? La estructura de los capullos de las flores es muy sencilla, son solo 4 partes. Primero, el capullo, que tiene una forma ovalada como de huevo. El tallo es simplemente una línea con una curva suave. También están las hojas que envuelven la parte inferior de los pétalos, que tienen una forma muy parecida a los pétalos, solo que estos suelen ser más cortos y con puntas puntiagudas. Y por último, entre el tallo y las hojas existe un pequeño bulto, el cual según internet se llama receptáculo. Tiene una forma entre ovalada y cilíndrica. Para dibujar un capullo es muy sencillo porque los pétalos y las hojas lo que hacen es seguir la forma ovalada. Eso sí, nada de líneas rectas, solo curvas. Estos pétalos van a encontrarse de manera muy comprimida y solapándose entre sí. Las hojas, por otro lado, no se solapan, pero están envolviendo los pétalos. Luego simplemente hacemos el receptáculo y el tallo. De esta manera estaría listo. Varias cosas a tener en consideración. 1. La forma del óvalo puede variar según flor en flor, pero estas suelen ser las que yo más utilizo. No necesariamente los pétalos en el capullo tienen que estar súper comprimidos. Pueden jugar con esto y dibujar el capullo comenzando a abrirse. En este caso, el alejar un poco los pétalos entre sí y dejar un espacio vacío en medio hará el efecto. ¿Cómo dibujar flores? Comenzamos con la estructura, que cabe destacar varía de flor en flor, pero les mostraré las que yo suelo usar más seguido. Dibujamos un círculo grande y adentro uno más pequeño. El pequeño representando el centro de la flor y el grande hasta donde lleguen sus pétalos. Luego, con líneas guías podemos decidir qué forma van a tener los pétalos y cómo estarán interactuando entre sí. Una vez más, evitemos líneas rígidas o totalmente rectas. Luego dibujamos la flor,
Yo suelo comenzar dibujando el centro y luego sigo con los pétalos, dejando de último todo lo que es tallo y hojas. La interacción de los pétalos entre sí. Los pétalos suelen solaparse mutuamente. Mientras más pétalos tenga una flor, mayor es la posibilidad de que esto suceda. He notado que al agregar esto hará que se vea más orgánico el dibujo. Otra interacción interesante que ocurre dentro de los pétalos es la manera en que están posicionados con respecto al centro de la flor, ya que si muchos pétalos suelen haber varias capas de pétalos, por así decirlo, entonces tendríamos las capas exteriores y las capas interiores, y estas varían en la posición en la que están con respecto al centro de la flor, es decir, que si las capas interiores tienen esta forma, significa que las capas exteriores se forman en estos espacios sobrantes. Para darle perspectiva a esta estructura, dibujamos los círculos desde diferentes ángulos. Al dibujar la flor desde atrás, tengamos en cuenta que las hojas que anteriormente estaban en el capullo, ahora están curveadas hacia afuera y el receptáculo se ve pequeño por la diferencia de proporción. Otra estructura que uso bastante es la siguiente. En sí realmente es muy parecida a la anterior, pero tiene una forma ovalada en el medio. Se puede jugar con la proporción de la misma y esta marca de manera más obvia que hay varias capas de pétalos. Y la lógica en general vendría siendo la misma que la anterior estructura, con excepción de que esta forma ovalada va a tener pétalos. Si quieren dibujar una flor específica que no encaja con las estructuras anteriores, pueden hacer lo siguiente. 1. Buscar referencias de la flor que quieren dibujar desde varios ángulos diferentes, pero necesitan ser fotos, muy importante. 2. Identifica las formas principales que conforman esta flor y como tercer paso, a partir de estas formas principales puedes sacar la estructura. Técnica 1. Esta técnica me gusta mucho y consiste en dibujar principalmente utilizando líneas, tanto para la forma como el sombreado. Vamos a tener en cuenta varias cosas. 1. El valor de línea. Esta será diferente dependiendo de qué estemos dibujando. Por ejemplo, la línea del dibujo base voy a estar utilizando un tamaño de pincel superior al tamaño de pincel que utilizo para dibujar los detalles del pétalo. 2. La forma de la línea al sombrear. Para esta técnica no vamos a colorear como si estuviéramos utilizando lápices de colores. Vamos a trazar líneas ordenadas y que tienen un sentido de ser. Las líneas serán nuestra herramienta para darle volumen a las flores y resaltar dobleces o hendiduras en los pétalos. Cuando dibujo de esta manera, suelo ser más cuidadosa a la hora de dibujar la flor en sí, y lo que son las hojas y los tallos, suelo tener un poco de menos cuidado, ya que mi enfoque principal son las flores. Los pinceles que utilizo en esta técnica me gusta que imiten un poco a lo que sería en tradicional, así que suelo usar los pinceles de carboncillo y tiza predeterminados en el Clip Studio. 3. Contraste. Por último, para hacer que nuestro dibujo se lea mejor, agregamos contraste entre áreas que no se ven tan claramente. Por ejemplo, cuando un pétalo solapa a otro, crear una pequeña sombra para definir qué está pasando puede ser de mucha utilidad. También el oscurecer más la parte de las hojas y el tallo puede hacer que la flor sobresalga más. Son estos pequeños detalles que le sumarán legibilidad al dibujo. Con esto en mente, comenzamos nuestro dibujo.
Hacemos nuestro boceto, luego el line art base, sin olvidar las hendiduras de los pétalos. Ahora comenzamos a colocarle los detalles, siguiendo el volumen de los pétalos y recordando usar un valor de línea diferente. Para finalizar, agregamos los detalles de contraste y listo. Técnica 2. Para esta técnica seguiremos el siguiente orden. Primero boceto, segundo el line art y lo más limpio posible. A diferencia del anterior, no dibujaremos los detalles de dobleces en los pétalos con el line art, sino más adelante a la hora de sombrearlo. 3. Colocamos los colores base. Una vez esté lista esta parte, con el pincel de aerosol podemos agregar degradados en los pétalos para hacerlos lucir más interesantes. Ahora comienza la mejor parte, el sombreado. Escogemos un color más oscuro que el color base del pétalo. Creamos una nueva capa y la colocamos en modo de fusión multiplicar y comenzamos a colocar la sombra, resaltando detalles que no pusimos anteriormente en el line art. Si quieren, pueden hacer el sombreado de manera individual por cada parte, es decir, una capa para los pétalos, otra capa para el tallo, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo suelo tener la costumbre de utilizar una sola capa para todo. No pasa nada. Y recuerden que al igual que como sombreamos en la técnica anterior, las sombras deben seguir el volumen de lo que estamos dibujando. Luego de terminar de pintar las áreas que queremos que estén sombreadas, podemos jugar con el color que aplicamos a la sombra, cambiando el valor de opacidad o incluso cambiando el color que aplicamos. Dándole clic a este icono, podemos pintar únicamente en los píxeles que ya existen en esta capa, así que no nos tenemos que preocupar por arruinar lo que ya pintamos. Y por último, los detalles de luz. Pueden utilizar una capa en modo de fusión de luminosidad, yo usualmente uso superponer, y utilizando un color más claro que el de los pétalos, usualmente escojo un tono inclinándose hacia los amarillos. Y también con ayuda del aerosol pueden marcar áreas de luz más grandes y ajustarlas con la opacidad de la capa. El siguiente paso es opcional y es el de agregar un color que haga contraste con los colores de los pétalos y pintar en áreas donde tendría que haber una sombra un poquito más fuerte de la que ya existe en el dibujo. No siempre pongo este detalle, pero siento que le da un lindo efecto. Técnica 3. 1. Comenzamos con un boceto, como siempre, y luego saltamos directamente a los colores base. Para esta técnica no necesitamos hacer un line art. Igualmente pueden hacer un boceto muy limpio, pero no es algo que lo requieran sí o sí. A partir de aquí, la técnica puede ir por dos vertientes diferentes. La primera vertiente es que a partir de los colores base comenzamos a sombrear utilizando una capa de multiplicar para poner sombras básicas y luego compilamos todo en una sola capa y allí comenzamos a darle detalles. Que todo esté en una capa te permitirá mezclar mejor los colores y sacar nuevos tonos. El sombreado sigue la misma lógica de antes, siguiendo lo que es el volumen de la flor y la forma de los pétalos. Y lo que queda es seguir detallando hasta que te sientas a gusto con el resultado. La otra vertiente sería que después de colocar el color base, oscurecemos todos los tonos e identificamos nuestra fuente de luz. Luego, donde va a pegar más luz, ponemos con el aerosol
un degradado muy suave, no en toda su opacidad, utilizando el color base, y luego de esto comenzamos a ponerle color con un pincel más sólido, resaltando los volúmenes de la flor. Esto ayudará a que comience realmente a verse como una flor. Cuando esta parte esté lista, vamos a comenzar a definir mejor la parte de las sombras. Puede ser con otro tono y no con el tono oscuro que ya posee el dibujo. Y a medida que vamos avanzando, poco a poco vamos dibujando sobre el boceto a tal punto que ya no se ve. No olvides ponerle detalle de luz y estará listo. Pueden hacer todo el sombreado en una sola capa para mezclar mejor los colores. También el jugar con las propiedades de los pinceles les ayudará a conseguir la configuración ideal para ustedes a la hora de sombrear. Lo que yo más suelo utilizar es la opacidad y la cantidad de pintura. Pero hay más opciones como la de extender color o densidad de pintura que puedes explorar para mejorar la manera en que se mezclan los colores. Para esta técnica me gusta utilizar los pinceles con textura. Algunos de los pinceles que utilicé fueron estos. También pueden encontrar muchísimos más pinceles en el apartado de Assets de Clip Studio o incluso importar pinceles de Photoshop a Clip Studio, que también lo suelo hacer mucho. Ahora el bonus final. ¿Cómo integrar flores en tus escenarios? Cuando agrego flores a mis escenarios, honestamente no les pongo mucho detalle. Cabe aclarar que depende de qué interacción tengan las flores dentro de la composición del dibujo. Por ejemplo, aquí estas flores tienen mucho detalle, ya que están en el punto de enfoque del dibujo, con el personaje. Mientras que en estas del fondo solo me conformo con dibujar las formas generales. Lo que suelo hacer es que con un pincel sólido dibujo la forma de la flor, su silueta, y luego viendo si necesito detalle le agrego el centro a la flor o sombra. Intento dibujar la simplificación máxima de la flor. Esto claro varía de flor en flor y es cuestión de hacer el ejercicio de observación e identificar qué silueta te funciona mejor para cada tipo de flor. En este primer ejemplo dibujé una silueta muy sencillita y solo le agregué como detalle el centro de la flor, además de ponerle una sombra muy suave en las flores que estaban más cercanas al borde del dibujo. Y realmente de eso se trata, integrar las flores en tu escenario, de identificar qué tanto detalle realmente necesitan las flores dentro del dibujo para que sea entendible, si estás cerca o interactuando con el punto de enfoque del dibujo. Tiene cierto nivel de detalle. Por otro lado, si tus flores están en zonas que no corresponden con las que mencioné antes, el nivel de detalle baja. En este ejemplo podemos ver perfectamente esto. Las flores en la parte delantera tienen más detalle y les pongo más sombra, todo a conciencia. Mientras tanto, las que están más atrás simplemente son formas que hacen alusión a la silueta de las flores. En este último ejemplo aplico todo lo que mencioné anteriormente y le agrego ciertas sombras generales en las flores más pequeñas con una capa en multiplicar. Mientras tanto, en las otras flores las voy agregando la sombra al tiempo en que dibujo. Y listo, esto ha sido todo por este tutorial, ojalá les haya sido de ayuda. A mí me gusta mucho dibujar flores, así que disfruté mucho haciendo este tutorial. Coméntenme qué otros temas les gustaría que abordara en los próximos tutoriales. Sigan practicando y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.